Bienvenidos a Palabra de Vida. Mis hermanos, estamos estudiando la palabra de una manera bíblica, profunda, que nos pueda ayudar y nos pueda dar luz a lo que Dios quiere en su corazón. Hoy vamos a estudiar un tema: demanda de Dios para la plenitud del Espíritu. O sea, siempre en la palabra vamos a encontrar cuál es el principio, la demanda para recibir algo de nuestro Dios. Y definitivamente que la santidad es un punto bien importante. Así que ponga atención, le invito a que traiga su Biblia y vamos a estudiar conforme a la palabra del Señor. O sea, que nuestro Dios nos dará el principio por el cual un hijo de Dios puede ser lleno de la plenitud de Dios. Pero hay una demanda de Dios y Él va a demandar siempre limpieza. O sea que el ser lleno del Espíritu demanda como condición previa limpieza. O sea, purificación en su vida. Que su corazón esté totalmente entregado al Señor. Que su espíritu pueda obedecer el principio de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos entender esos principios para poder gozar de esa gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Dos mandamientos dados a los cristianos revelan este hecho claramente. Y mis hermanos, les invito a que tomen su Biblia. Mi amigo, toma tu Biblia, si la tienes. Si no, escucha lo que dice aquí la Escritura, que necesitamos seguir estos principios de nuestro Dios. En Efesios 1:13, escucha bien lo que dice. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Escucha, aquí hay un principio, aquí hay una demanda de Dios. La persona que está sellada con el Espíritu Santo está establecida como hijo de Dios. O sea, eso es lo primero que necesitamos. Ser sellados por el Espíritu de Dios. El Señor está poniendo sobre nosotros una señal para que el mundo espiritual pueda identificar quién es hijo y quién ha sido llamado con un propósito. Luego en 2 Corintios capítulo 6, verso 16, 2 Corintios 6, verso 16, nos dice: porque nosotros somos templo del Dios viviente. Escuche qué maravillosa esta palabra. Tú como hijo de Dios, lo que está diciendo aquí la Escritura es algo precioso, que somos templo del Dios vivo. Somos templo del Dios vivo, que ese Dios vivo está viviendo en nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, yo habitaré en mi pueblo. Yo estaré en ellos, dice, y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien, ahora leamos Efesios 4:30. Aquí hay una demanda muy fuerte de Dios. Si hemos sido sellados, si somos templo de Dios, hay una demanda muy fuerte. Y lo primero que está pidiendo aquí el Señor en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vean la demanda que está poniendo nuestro Padre Celestial en aquellos que mora el Espíritu Santo en sus vidas. Que la presencia del Dios viviente está en nosotros. La primera demanda de nuestro Dios es: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Es el mismo sello. Escuche cómo Dios nos prepara para que podamos esperar aquel momento glorioso con Dios. Hay un requisito importante en nuestra vida. La plenitud del Espíritu significa realmente reflejar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que en nosotros puedan ver la gloria de Dios. El amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Todos estos atributos de Dios puedan ser reflejados a través de lo que hacemos cada día y a cada instante. O sea, esto no es un asunto de que si tú quieres la plenitud, ser lleno del Espíritu, que comiences a pedir, Señor, ven, 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 lléname, Señor. Por más que estés haciendo ese tipo de oración o ese clamor a nuestro Dios, si no cumples la demanda de Dios, nunca serás lleno del Espíritu Santo. El gozar la plenitud de Dios. Hay principios que tenemos que seguir. Entonces, la demanda fuerte que tenemos es esta. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si vamos a entristecer al Espíritu Santo, esto significa que es una persona. Y esa persona te ama grandemente. Y Él está compartiendo todo lo que es el reino de Dios. Todo lo que estamos hablando es una señal perfecta. Es una demanda del reino. Y necesitamos entender que tenemos que estar situados, escuche bien, en las demandas del reino. No contristéis al Espíritu Santo. Y luego dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Ah, qué maravillosa declaración en la palabra para los hijos de Dios! Ahora bien, contristar o entristecer es una palabra afectiva. Quiero que le pongas atención a esto. Contristar o entristecer es una palabra afectiva. Entonces, no podéis contristar a una persona que no os ame. Escuche bien. Si tú ofendes a una persona, ¿sí? Bueno, lo que vas a hacer es que se moleste contigo, pero nunca contristarla, porque esa gente no te ama. Entonces, podréis lastimarla, ofenderla, pero no podemos contristarla, simplemente porque no nos ama. Nosotros vamos a contristar a aquella persona que nos ama. Esto que nos está diciendo, que el Espíritu Santo es una persona amante, tierna y sensible, y que está habitando en tu interior. Entonces lo que necesitamos es vivir en la obediencia al Espíritu Santo. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8, verso 14, que todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, obediencia. Y la obediencia también tiene que ver con nuestra limpieza, con nuestra pureza interna. Porque el Dios vivo, el Dios viviente, está viviendo en nuestro ser. Entonces, no se nos olvide esto. Esto es bien importante. El Espíritu Santo es una persona que te ama, que es tierna, es sensible a tus necesidades. Y pronto el Espíritu comenzará a venir y traer sobre ti, escucha bien, esa paz, ese reposo en medio de una situación difícil. Pronto llegará a ti. Entonces, contristar al Espíritu Santo significa que estamos causando dolor a alguien que nos ama. Muy bien. Esta palabra que tú estás recibiendo ahora y que el Señor nos está hablando, significa que tenemos que entender que cuando desobedecemos o hacemos algo en contra de la palabra,
a quien vas a contristar primero es al Espíritu Santo. Y luego tal vez a las personas que están a tu alrededor que te aman. Y eso lo que va a traer no es la plenitud, sino que el Espíritu tendrá que trabajar de una manera diferente en tu vida para que vengas a la obediencia. Esto es maravilloso. Ahora, por los nombres que el mismo Espíritu Santo lleva, nombres que indican su naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos saber qué cosas son las que le contristan? Mira, esto creo que es muy importante. ¿Y cómo podemos saber entonces cuáles son las cosas que yo estoy haciendo que le contristan? Y creemos nosotros mismos que no estamos haciendo nada en contra del Espíritu de Dios, en contra de lo que nos manda la Escritura. Vamos a ver los nombres que el mismo Espíritu Santo lleva en la Escritura, nombres que nos indican su naturaleza. Muy bien. Empecemos con el primero. En San Juan 14:17 dice, es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad está operando en ti. Y por lo tanto, escucha bien, todo lo que sea falso, engañoso, hipócrita, le entristece. ¿Me escuchas? Si tú eres un hijo de Dios, todo lo falso, toda mentira, toda hipocresía, al Espíritu Santo le entristece. ¿Qué dice la palabra en San Juan 14:16? Y vamos a leer también el 17. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, otro ayudador, alguien que te consolará. Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice el verso 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. Escucha bien, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿En qué momento comenzamos a conocer al Espíritu Santo? En que Él comenzará a hablarnos, a dirigirnos y a revelarnos lo que es la palabra, la verdad. Mira, el Espíritu de Dios traerá la verdad a tu corazón, a tu ser, a tu mente, a toda tu alma. Y esto hará que se note la grandeza de Dios en ti. Extiendes tu mano, das una palabra en la dirección del Espíritu, va a ocurrir algo maravilloso y poderoso. Eso es lo que Dios quiere para con la iglesia. Pero, ¿qué está pasando con la iglesia hoy? Hay mucha aventura, mucha confusión, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos diga la verdad de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Oímos tantas cosas en vez de recurrir a la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe. Tú tienes que saber a quién escuchas, porque el Espíritu te va a revelar que no está bien lo que te están enseñando, están hablando. Cuánta confusión y cuánta mentira se ha levantado dentro de la iglesia misma. Hombres que se dicen ser profetas, hombres que se dicen ser pastores, hombres que se dicen ser apóstoles, y no están de acuerdo a la palabra. Pero ¿quién te lo va a revelar? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Él te va a enseñar la verdad, la palabra de vida. ¿Qué pasa? ¿Pasas mucho tiempo sin leer la Biblia? ¿Cómo el Espíritu te puede revelar y enseñar la verdad? Tenemos que tener ese entendimiento. Y esa sabiduría y ese entendimiento nos lo muestra nuestro Dios. Entonces, ¿hay alguna mentira en tu vida? Algo que tú hayas recibido y te hayas acomodado y que no es lo que Dios dice. Y que sin darte cuenta estás viviendo realmente
algo que no es cierto, necesitas que Dios te lo revele. Pero si esa mentira permanece en ti, entristeces al Espíritu Santo. Y una cosa, no esperes ser llenado con el Espíritu de verdad hasta que tu corazón no sea limpiado. Hasta que saques toda esa mentira y pongas la verdad en tu vida, es cuando el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, llenará tu corazón en plenitud. Pero has quitado mentira. O sea, la mentira nunca se va a relacionar con la verdad de Dios. Mira, cuántos están en una congregación muy grande, brincando, levantando las manos y haciendo muchas cosas, y luego hay cosas que ocurren que no son de Dios y que están pidiendo la llenura del Espíritu. Si no hay verdad, si no hay limpieza, nunca esa persona va a ser llena de la plenitud de Dios. Muy bien. Entonces la verdad es bien importante que permanezca en nuestro ser. Y pídela. Necesitas pedir que la verdad de Dios esté en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Dios hará grandes cosas, muchas cosas maravillosas y espléndidas. Bien, pasemos a otro nombre del Espíritu. Es el Espíritu de fe. Y lo dice 2 Corintios 4:13. Entonces, si es el Espíritu de fe morando en nosotros, no debe de existir ninguna duda en nuestro ser. No debe de existir incredulidad, la desconfianza, la congoja, la ansiedad. Todo esto le entristece al Espíritu Santo. Escucha, hay palabra que nos está hablando. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero cuando tú comienzas a leer el texto, echarán fuera demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Crees a esa palabra? Cuando yo tengo dudas de esa palabra y no la vivo, entonces estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Ese que te ama y te quiere enseñar toda la verdad de Dios, la verdad del reino de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 4:13? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mis hermanos, tenemos que creer a la palabra firmemente. ¿Por qué? Porque es un espíritu de verdad, es un espíritu de fe, y tenemos que hacer que esta palabra se refleje en nuestra vida. Escucha, que puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Eso es lo que va a hacer la plenitud del Espíritu. ¿Dudas de su palabra? Cuando comienzas a dudar de la palabra de nuestro Dios, entonces no hay fe. Entristeces al Espíritu Santo. Hay en ti incredulidad acerca de las verdades fundamentales de la salvación. Eso entristece al Espíritu de Dios. O sea, hay muchas cosas que pueden estar operando en nuestra vida. Y pedimos, suplicamos en la presencia de Dios. Tú te puedes ir y apartarte por un tiempo. Puedes ayunar y puedes buscar la presencia. Pero si hay duda en tu corazón, ese sacrificio Dios lo ve. Pero lo primero que tenemos que hacer es que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre el problema que estamos teniendo. Otro nombre importante es que Él es el Espíritu de gracia. Oh, mis hermanos,
Cuando la gracia de Dios está sobre un varón, una mujer, todas las puertas se abren. No hay nada que la pueda detener o detener. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuche, donde hay gracia es porque hay oración. La gracia y la oración, ¿sí?, van juntos. La gracia y la oración van juntos. Entonces, esa gracia es derramada por Dios, efecto de la oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por quien se aflige por el primogénito. Y luego la palabra nos dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Escucha lo que está diciendo aquí la Escritura? Y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Ese Espíritu maravilloso de Dios, manifestándose en gracia, trayendo la gracia de Dios a nosotros, trayendo la gracia de Dios del reino. Por consiguiente, todo lo que sea duro, amargo, desconsiderado, ingrato, malicioso, resentido, escucha bien, le entristece. Oye, hay una cosa que entristece tanto al Espíritu Santo, y es el amor al dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero trae muchos males. Pero la gente se afana por adquirir más y más. El Señor dice que trabajemos. El Señor dice que nos esmeremos en hacer bien las cosas y podamos bendecir también a otros. Cuando ya hay amor al dinero, la caridad deja de ser en aquella persona. Mis hermanos, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que te impide a ti ser lleno de la plenitud de Dios? ¿Algo de lo que ya hablamos? Bueno, el Señor dice que podemos recurrir, ¿sí?, delante del Señor, y a través de la sangre de Jesús, poder confesar nuestro pecado. Y cuando lo confesamos y lo quitamos, tenemos que morir a ese pecado, desarraigarlo de nuestra vida. ¿Hay amargura en tu corazón para con Dios? ¿Cuánta gente está pasando con problemas y dices que Dios ya no me escucha, Dios ya no me habla? Oye, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué ya no escuchas la voz de Dios? Porque estás escuchando otra voz. ¿Sí? Es simplemente. Y tenemos que verlo de esa manera. Pasas todos los días murmurando contra las circunstancias de tu vida. Es que Dios ya no me ama. Y aún alguien puede llegar a una congregación y decir, es que aquí no hay amor. No, el problema es que tú no das amor. Tú no estás buscando a Dios y realmente entregando tu vida. Hay muchas cosas que tenemos que resolver internamente para ser llenos de la plenitud del Espíritu. Si hay muchas cosas de estas, no pidas entonces ser llenado del Espíritu Santo, a no ser que quieras ser limpiado. Si quieres ser limpiado, pues llega ante la presencia del Señor y Señor, este es mi problema, tengo esto y esto. Y poderlo sacar. Hay algo más.
Cuando tú le pides al Espíritu de Dios que salga toda mentira de ti, hasta lo más profundo de tu ser, Él te lo va a mostrar y te lo va a decir. Y te va a decir tantas cosas que tu corazón se llenará de dolor porque hemos ofendido a Dios sin darnos cuenta. Y que está escondido todo aquello. Hay que quitarlo. ¿Cuántas cosas traemos de atrás? De nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, que abrieron puertas de iniquidades y que están afectando nuestra vida hoy. Todo eso lo tenemos que confesar también. Cuando dice que debemos de confesar nuestros pecados, se está refiriendo a nuestro linaje. Y claro está que hay pecados personales. Escucha, cuando sigues la voz del Espíritu de Dios y haces lo que Él dice, las cosas comienzan a cambiar. Entonces la gloria de Dios comenzará a verse en ti y comenzará a venir el descanso y el reposo. Muy bien. ¿Qué otro nombre recibe el Espíritu Santo? Espíritu de santidad. ¿Escuchaste bien? Es un espíritu de santidad. Si Él es santo, Él va a irradiar toda esa santidad ahí donde Él está morando. Él se complace con la presencia de Jesucristo, que es la palabra. Cuando en esa persona hay palabra de Dios en su vida y le está obedeciendo, el Espíritu Santo revela más y da más. El Espíritu Santo se complace con la presencia de nuestro Dios. Ese Dios viviente morando en esa persona. Simplemente porque hay santidad. Entonces Dios le comienza a mostrar muchas cosas en el mundo espiritual cuando viene un ataque del enemigo. Al enemigo no le gusta que pueda haber santidad en ti. Pero el Señor, eso es un regalo hacia Dios. El guardarte en santidad. ¿Qué dice Romanos 1:4? Escucha lo que dice. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Se refiere a Yeshua, a Jesús, nuestro Salvador, conforme al Espíritu de santidad. Y por lo tanto, entonces, todo lo que es inmundo, escucha bien, contaminado, degradante, le entristece. ¿Abrigas pensamientos inmundos? Escucha, la presión del enemigo y del mundo es muy fuerte. Necesitas el poder de santidad del Espíritu Santo operando en ti. Oh, hay muchas demandas. No es sencillo ser hijo de Dios. Hijos de Dios son aquellos que obedecen la voz del Espíritu Santo. Y cuando está hablando, hijos maduros, que la plenitud de Dios está sobre de ellos. Ese es el espíritu de adopción. Madurez. Que Dios obre poderosamente en ti. Muy bien, veamos otro nombre del Espíritu Santo. Es el espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Muy bien, cuando hablas con sabiduría, con precaución, de modo que en todo lo que digas estás glorificando a Dios. ¿Estás glorificando la palabra? Escucha bien, espíritu de sabiduría. En Efesios 1:17 no lo dice. Pero si hay problemas, no hay sabiduría en la vida nuestra, la ignorancia, o sea, la presunción, la arrogancia y la necedad entristecen al Espíritu Santo.
Escucha, yo creo que tenemos que ir anotando muchas cosas porque esta palabra nos está mostrando cosas que ni siquiera han pasado por nuestra mente que entristecen a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué dice Efesios 1:17? Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Bien, viene otra cosa importante aquí. Cuando la palabra habla de sabiduría y de revelación, estos dos trabajan en conjunto, en concierto. Cuando hay sabiduría, viene revelación. Y la revelación es dada a través del Espíritu. Y es por la palabra de vida. Y luego dice que vendrá un mejor consentimiento de Él. El Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos y revelarnos las cosas profundas de la palabra. Sabiduría y revelación. Uno de los nombres. El primer nombre es Espíritu de verdad, que es la palabra viva morando en nosotros. Si la palabra viva mora en nosotros, entonces el Señor trae sabiduría, trae revelación, nos mostrará las cosas profundas de la palabra, cosas que otros no la entienden, tú la entenderás, cosas que cuando tú las hablas no las entienden simplemente porque no hay en ellos espíritu de sabiduría y de revelación. Y tenemos que tenerlo en un mejor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte. Escucha, enseñarte, revelarte la palabra. O sea, que Dios comenzará a mostrarte el camino poderoso y cómo debes de conducirte a través de la obediencia de la palabra misma. Oye, esto es maravilloso. Esto es simplemente maravilloso. ¿Qué es lo que necesitas realmente? Discernir y pedirle al Señor, Señor, es muy fácil. Señor, muéstrame por favor qué es lo que estoy haciendo que entristece a tu Santo Espíritu. Y cuando tú se lo pidas, el Señor te lo va a comenzar a mostrar. Pero acéptalo. Llegará el momento en que el Espíritu Santo comenzará a hablar a tu espíritu y también te puede hablar audiblemente. Porque si estás en la plenitud del Espíritu, en la llenura de Dios, en la santidad, escucha bien, escucharás la voz de Dios. Así como Juan y Pablo. Escucha bien. ¿Cómo Pablo escuchaba la voz de Dios? Y cómo le revelaba y le mostraba los misterios de Dios. Así Dios quiere hacerlo contigo. Y lo quiere hacer con todo aquel que esté dispuesto a morir como murió Cristo Jesús. Ser crucificado. Despojarse de la muerte, despojarse de todo aquello que nos aparta de Dios. Te invito a que inclines tu rostro un momento y habla con Dios. Padre, gracias porque esta palabra nos está mostrando cosas profundas que pueden estar afectando nuestra vida, nuestra relación contigo, oh Padre, con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios. Queremos ser llenos de la plenitud de ti, Señor. Y gracias porque tu Santo Espíritu, tu palabra, nos muestra aquello, Señor, que no permite ser llenos de tu presencia. Gracias porque estás trayendo a la vida, Señor,
de aquellos que están escuchando, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones muchas, mis hermanos. Y por favor síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. No te pierdas la segunda parte de este tema. Te esperamos.